Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Francisco Muñoz y soy director de Carico en México. El día de hoy, esta videoconferencia está enfocada a ayudarlos a ustedes, profesionales de la salud, dentistas, a generar confianza en sus pacientes y así, con 5 pasos, poder reactivar sus consultorios de manera segura ante la emergencia del COVID-19. Si bien he tenido la oportunidad de trabajar con muchos dentistas en los últimos 16 años que he sido parte de esta empresa, también me ha tocado sensibilizarme con el momento histórico que nos toca vivir, ya que tengo la fortuna de convivir con muchos dentistas a diario. Entre ellos tengo la fortuna de que mis papás ambos son dentistas, mi hermana mayor es dentista, su esposo es dentista, el suegro de mi hermana es dentista. Tengo dentistas por todos lados, los cuales me toca escuchar, conocer y sensibilizarme por el momento que están pasando, y además de conocer un poco acerca del proceso al cual se enfrentan para poderlos ayudar a reactivar de manera segura su consultorio y sobre todo tratar de volver a cierta normalidad, la cual tenemos que tomar en cuenta que difícilmente va a suceder, ¿no? Yo escucho a muchas personas hablando acerca de cuando termine esto o cuando pase esto, voy al dentista, cuando pasa esto nos vemos, y tenemos que ser muy conscientes de que esta emergencia nos vino a enseñar y a cambiar la vida por completo. No vamos a poder regresar a nuestras vidas anteriores, lamentablemente. Vamos a tener que evolucionar. Y si evolucionamos, vamos a poder avanzar. Y el que no se adapte a esta evolución, desgraciadamente, está destinado a desaparecer. Así que todo lo que tengamos que hacer para volver a recuperar un poco de la normalidad que teníamos anteriormente va a ser extremadamente valioso para continuar con nuestras vidas y obviamente generar la confianza en sus pacientes para que regresen a sus consultorios y tengan ustedes una actividad constante de manera profesional. Como les comenté, vamos a tener 5 pasos importantes, los cuales nos van a llevar en todas las partes que hay que cubrir para poder ayudar a que los pacientes se sientan confiados. Y aquí es donde vamos a hablar acerca de un punto importante. La confianza es una percepción, es algo que percibe el paciente sobre nosotros. Cuando a mí en lo personal me ha tocado trabajar con muchas empresas relacionadas con este tema y otros, tengo yo la fortuna de tener carrera en mercadotecnia, tengo una maestría en dirección de mercadotecnia, y lo que siempre hace mucho énfasis en todo el ámbito de negocios es cuida la percepción de tus clientes que tienen sobre ti. Entonces, para poder trabajar en la confianza, no importa cómo lo hagas, sino en cómo lo comunicas y lo que representa para el cliente lo que estás haciendo. Por eso es que el paso número 1 es necesitamos informarnos sobre el virus, su contagio y los métodos de prevención. Yo sé que muchos de ustedes, obviamente con preparación médica, conocen sobre el tema, mas tenemos que tener claro que muchos de sus pacientes tienen información inclusive equivocada. Ustedes lo saben, hay muchísima información en los medios sociales, en la televisión, que desgraciadamente no abona a tener una cultura de información apropiada para poder tomar decisiones correctas. Es por eso que tú, como autoridad de salud, necesitas tener la información adecuada y sobre todo conocer cuáles son los puntos importantes que tu paciente debe de conocer y que debe de estar al tanto. Número 2, utiliza las medidas seguras de protección disponible. Entre más medidas de protección disponible puedas tener, va a ser muchísimo más efectivo, vamos a generar y proyectar mayor confianza hacia los pacientes y eso va a ayudarnos a que vengan. El número 3 es que vamos a tener que comunicar a todos los pacientes todo lo que sepamos acerca del virus, cómo pueden protegerse y cómo vamos nosotros a poderlos apoyar de esta manera. En el número 4 nos encontraremos con información que tenemos que empezar a trabajar en nosotros, en nuestros consultorios, los cambios importantes que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que informarles cómo nos estamos cuidando,
cómo vamos a cuidar a ellos y a sus familias. Y por último, vamos a empezar a hacer preguntas sobre sus tratamientos pendientes, molestias actuales, para agendar su próxima cita. Como se pueden dar cuenta, en el paso 1, 2, 3, 4, preparamos el terreno para que podamos generar mayor confianza y en el paso 5 hacemos lo que en la comercialización, mercadotecnia o ventas hablamos como un cierre. Concluimos de manera lógica en que podamos nosotros agendar citas para nuestros pacientes, que a final de cuentas es de donde vienen sus ventas, sus ingresos y la actividad profesional. Empezamos con informarnos sobre el virus. Como les comentaba, no nos vamos a meter en temas técnicos, más toda la información que yo les comparta en esta videoconferencia tiene un respaldo, obviamente, con las instituciones que hoy tenemos a la mano. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Más junto a esta conferencia van a encontrar un manual que está generado por parte de nosotros con base en muchos documentos clínicos, en otro tipo de información que son generadas por asociaciones, por ejemplo, como la Asociación Americana de Dentistas, inclusive documentos preparados, por ejemplo, por organizaciones a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que nos van a ayudar a apoyar, a darle una justificación médica, clínica y científica a todo lo que nosotros vayamos a poder utilizar como información ante el cliente y las acciones en el consultorio. Si bien, como les comentaba en un principio, hay mucha información de la que yo les voy a dar, que ustedes ya saben, necesitamos saber qué tenemos que comunicar y cómo debemos de eficientar esta comunicación hacia nuestros pacientes. Por ejemplo, el nombre del virus, que sabemos que el nombre del virus es SARS-CoV-2. Este virus a veces se confunde con la palabra COVID-19, que es el nombre de la enfermedad. Yo sé que este tema a lo mejor parecerá muy sencillo, pero si ustedes ayudan a sus pacientes a tener información un poco más clara y a enseñarles pequeños detalles, eso va a hablar muy bien de ustedes y va a hacer que los respeten más como una autoridad de salud. Recordemos que la palabra SARS tiene que ver con el virus que causa infecciones respiratorias. La palabra CoV viene del tipo de virus, que es un tipo de coronavirus, es de la familia de los coronavirus que tiene esa coronita y por eso es que se le conoce así. Y como número 2 es la secuencia de este virus. La enfermedad, como les comentaba, es COVID y tiene el número 19 porque fue detectada el año pasado. Respecto al tema del contagio, que hay un tema muy interesante en muchos estudios que se han estado realizando, desgraciadamente el pánico, el miedo y todo lo que está generando en la gente este tipo de emergencia está haciendo que nos olvidemos de la importancia de la información. El contagio se da a través de ojos, nariz y boca. No hay más. Aunque parezca irreal, hay personas que creen que se puede transmitir a través de la piel. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esto porque entre mejor podamos instruir y comunicar a nuestros pacientes las formas de contagio, ellos van a estar más seguros. Ahora, ¿cómo llegan nuestros ojos, nariz y boca? Puede ser a través de gotículas, aerosoles o a través de las superficies, donde también tenemos que tomar en cuenta que si bien muchas personas piensan que al tocar la superficie se contagian, realmente el problema es que toquemos las superficies y después nos llevemos las manos a los ojos, a la boca o a la nariz, ¿no? Entonces es importante que trabajemos con esta información comprendiendo muy bien hacia dónde se va distribuyendo toda esta y que sus pacientes tengan la confianza, que cuidando los métodos y la forma en cómo se pueden contagiar, podemos controlar toda esta ola de contagios que desgraciadamente está afectando a nivel mundial, más en Latinoamérica ha pegado con gran potencia. Obviamente ustedes que son dentistas están catalogados como los que están en principal riesgo. Y esto porque a final de cuentas un cubrebocas que funciona como una medida muy efectiva para poder evitar la generación, por ejemplo, de gotículas, aerosoles, realmente ustedes no lo pueden usar con un paciente. Lo usan para protegerse a sí mismos, pero no pueden atender a un paciente con un cubrebocas puesto. Entonces, esto genera que haya una exposición mayor.
Entonces, obviamente ahí es un punto que vamos a tener que cuidar, además de que las técnicas y los instrumentales que utilizan, pues obviamente va a hacer que se generen aerosoles y eso potencialice la posibilidad de generar contagios. Un tema importante que es necesario que ustedes lo transmitan a sus pacientes es que los virus no se matan como tal. Realmente la palabra correcta es que se inactivan y se inactivan atacando la membrana lipídica que los protege. Este es un tema muy interesante porque si entendemos cómo los podemos inactivar, vamos a conocer la mejor forma para poder desinfectar. Y esto funciona básicamente a través de dos formas. La primera es deshacer esa capa de grasa que protege al virus o la otra es oxidarlo. Entonces vamos a hablar de eso más adelante, más es importante que tomemos en cuenta estos puntos. Y por último, dentro de todos los documentos clínicos que están apoyando a toda la industria de salud y especialmente para el tema de los dentistas, es que tomemos en cuenta que el principal riesgo al que nos enfrentamos es los asintomáticos. Esto quiere decir que el problema que tenemos que resolver es que tenemos que tratar a cualquier paciente o a cualquier persona con la que tenemos contacto como si estuvieran contagiados. A diferencia de otros virus que hemos visto recientemente o en años pasados, los virus a los que nos enfrentábamos normalmente tenían síntomas, lo cual nos permitía aislar a las personas que tenían síntomas y que no tuvieran contacto con otras personas para controlarlo. Esto se salió de control porque una persona que no tiene síntomas y vive su vida normal puede generar un contagio masivo. Entonces, ahora, cuando revisamos todos los métodos que nos sugiere la Secretaría de Salud u otro tipo de instituciones, en los cuales nos piden que tengamos tapetes sanitizantes a la entrada de los negocios, que midamos temperatura, son medidas que están limitadas, porque realmente estamos nada más teniendo precauciones con algunos puntos importantes, mas no cumplen en su totalidad con las precauciones que tenemos que tener. Y aquí es el punto esencial para ustedes. Para ustedes, todas las personas con las que tengan contacto deben de tratarlas como si estuvieran contagiadas. La prevención definitivamente es la mejor herramienta que tenemos nosotros. La distancia que nos sugieren que tomemos es de 1,5 metros, 2 metros entre cada persona. Y esto principalmente es porque cuando se genera unas gotículas o aerosoles, la mayor cantidad de contaminación entre esa distancia va a caer al piso. Si bien en los últimos reportes y en los últimos estudios que se han realizado, se habla que los aerosoles que se generan al momento de hablar, ya no se hable acerca del tema de algún tipo de tratamiento que se pueda hacer de manera especial en el consultorio que genera aerosoles, pueden llegar a permanecer en el aire hasta 3 horas, lo cual en varios documentos que, como les comentaba, pueden consultar después de esta videoconferencia, nos habla que la sugerencia cuando no tenemos un sistema que nos permite limpiar el aire o renovar la cantidad de aire de manera adecuada, nos tendría que hacer que espaciáramos nuestra agenda entre cada 3 horas entre un paciente con el que se generen aerosoles y otro paciente, lo cual muchas conversaciones con dentistas nos han permitido conocer que definitivamente esto es poco viable para ustedes. Definitivamente atender 4 o 5 pacientes al día no es lo óptimo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con la higiene, con la limpieza de manos, superficies y aire. Su protección personal, además de ser su escudo contra el virus, también representa una parte muy importante en la percepción de los clientes. El que usen su cubreboca, careta, lentes, guante y ropa quirúrgica representa para los pacientes una confianza mayor. El saber que ustedes se están cuidando los hace sentir seguros. Los hace sentir que ustedes están tomando medidas que van a ayudarlos a ellos a permanecer seguros mientras estén en su consultorio. Obviamente tenemos que evitar aglomeraciones y evitar estar en contacto con personas con síntomas como fiebre, tos o problemas respiratorios. Nuevamente, suponiendo que cualquier persona con la que tengamos contacto
pueda estar infectada. Necesitamos utilizar todas las medidas seguras de protección disponible. Es por eso que una agenda organizada nos ayuda a evitar aglomeraciones. Asimismo, como les comentaba en el documento adjunto, van a encontrar algunas preguntas que ustedes van a poder hacer a sus pacientes para poder detectar si estuvieron en riesgo, están en riesgo, porque obviamente si naturalmente debemos de tener cuidado, si hay personas con riesgo, todavía el manejo debe de ser más eficiente. Hay que lavarse las manos y fomentar que las personas y sus pacientes se laven las manos con abundante agua y jabón. Si bien todos los geles antibacteriales que tengan una proporción mayor a 70% de alcohol son eficientes, el agua y el jabón, y si se utiliza con una agua de manera tibia, es mucho más eficiente. Debemos de recomendarlo y es lo más sencillo que podemos hacer. Se sugiere inclusive que en el baño de su consultorio lo tengan todo preparado, inclusive con toallas desechables para que se puedan secar. Recordemos que el jabón es muy bueno para disolver grasa y es por eso es que es tan eficiente para el tema del virus. Hay que evitar utilizar desinfectantes altamente tóxicos como el cloro o el amonio. Esto obviamente porque últimamente han salido muchos casos de personas que se están intoxicando con el uso excesivo de este tipo de detergentes o de desinfectantes, porque obviamente con todo este tipo de paranoia, pues queremos tener todo al momento, al instante higiénico, más el estar inhalando todo este tipo de emanaciones pueden generar una intoxicación a corto, mediano o largo plazo. Y más ustedes y su personal que trabaja con ustedes son los que están mayormente expuestos. Debemos limitar los espacios de la sala de espera y atención con señalética para indicar la distancia segura entre personas. Y fíjense que aquí es un tema muy importante porque a las personas nos gusta tener límites, nos gusta que nos den indicaciones. Cuando a una persona le dices aquí párate, es un lugar donde te dicen aquí me paro y no me muevo hasta que me digan. Por eso es que las filas son tan efectivas para el banco o cualquier otro tipo de lugares. Entonces, cuando no hay reglas, la gente normalmente tiende a ser desordenada. Entonces, el que ustedes cancelen algunas sillas de sus salas de espera o que marquen con una línea la división, por ejemplo, hasta donde debes de pasar para no entrometerte en el espacio, por ejemplo, de la recepción, ayudan mucho a mantener estas distancias. Otro tema importante es que debemos de contemplar utilizar tecnologías para mejorar la ventilación, como les comentaba, y desinfectar de manera segura, profunda y de preferencia sin químicos. Aquí es donde Carico, nosotros como compañía hemos ayudado a muchísimos dentistas, a muchas organizaciones a nivel mundial, hospitalarias, de investigación con tecnologías que nos permiten, por ejemplo, en este caso, este es nuestro sistema de limpieza total, que nos permite limpiar, desinfectar y tener todo el aparato de limpieza de manera segura y sin químicos. Este sistema, su base trabaja con vapor seco a 159 grados centígrados. Hay un tema aquí muy importante porque estamos utilizando calor. El calor, recordemos, es muy eficiente para disolver la grasa y obviamente lo que estamos buscando es inactivar los virus. El tema interesante de este equipo es que el vapor seco, a diferencia del vapor húmedo, podemos utilizarlo en cualquier superficie. La humedad solamente es del 5% y nos permite aplicar de manera directa. Les platico, por ejemplo, que la diferencia entre el vapor húmedo y vapor seco normalmente la explicamos de forma muy práctica. Si tú pones a hervir una olla con agua, lo que va a suceder es que cuando empiece a generar suficiente calor va a generar vapor, se va a empezar a vaporizar. Si tú colocas tu mano en la parte superior, la mano inmediatamente cuando está hirviendo la vas a tener que quitar porque el calor va a ser tan intenso que te permite primero que se humedezca toda tu mano y además te vas a quemar. Esto quiere decir que inclusive afuera en el mercado hay muchos equipos de vapor, la gran mayoría de vapor húmedo, lo cual es totalmente inaccesible para utilizarse sobre cualquier superficie. ¿Por qué? Porque la humedad va a tener un efecto negativo sobre las superficies
y realmente inclusive, aunque la percepción sea de una mayor cantidad de calor, el calor no va a estar a la temperatura suficiente para poder atacar virus. En este caso, el equipo al momento de que se calienta el agua se condensa con el vapor y con aire para que al momento de la expulsión del vapor genere unas pequeñas gotículas que nos permita acceder a cualquier área y desinfectarla de manera constante y sin utilizar químicos. Asimismo, este sistema nos permite limpiar sin nada de químicos pisos, ventanas, baños, por ejemplo, inodoros, manijas, barandales, absolutamente todo. Incluso este equipo tiene una aspiradora en donde todos sus residuos se llegan a conservar en un filtro de agua. Esta parte se vuelve muy interesante porque normalmente cuando nosotros usamos una escoba, un trapo, un trapeador para poder hacer la higiene en el consultorio, obviamente tenemos que usar químicos y segundo también este tipo de herramientas se vuelven en un lugar fértil para poder generar microorganismos. Con este sistema, al momento de que aspira la contaminación, cae a través de unos filtros que tienen unos anillos de plata que eso nos permite inactivar el crecimiento de las bacterias, virus y otro tipo de microorganismos. Entonces es un sistema muy completo que permite desinfectar, limpiar y además recoger cualquier tipo de suciedad o incluso exceso de humedad que hubiera podido quedar en alguna superficie. Con esto podemos nosotros limpiar de manera efectiva sillones, sillas, como les decía, pisos y todo tipo de superficies. Además, como un plus, tiene la oportunidad de aromatizar mientras lo usamos, usando esencias orgánicas sin químicos para darle un olor y percepción a limpieza. Asimismo, también trabajamos con una tecnología de purificación y desinfección las 24 horas del día. Este es el sistema de purificación de 10 etapas que nos permite a nosotros tener una gran variedad de tecnologías para poder generar corrientes de aire que nos permitan limpiar toda la contaminación del aire al mismo tiempo que genera ozono regulado para desinfectar de manera preventiva y profunda con personas dentro del consultorio o sin personas dentro del consultorio. Este sistema ha sido recientemente certificado de grado médico. ¿Qué quiere decir? Que los altos estándares de este producto nos permite aprovecharlo para instancias médicas, incluso que tenemos un estudio que se realizó al equipo y logramos en una sola pasada, con una sola vez que pasó el aire a través de nuestro sistema de purificación, logramos retener el 80% de las partículas de coronavirus. Entonces, este sistema nos ayuda a generar ventilación constante, retener y capturar contaminantes, inclusive desde polvo, polen, bacterias, los virus, obviamente. Dentro de estas 10 etapas se encuentra un filtro EPA que se utiliza prácticamente en cualquier quirófano. Más tenemos una etapa muy importante que se llama neutralización. Este sistema de neutralización antimicrobiano le da un respaldo al filtro EPA para que cualquier tipo de virus, bacteria, hongo que capte, lo neutralice y no lo permita que se reproduzca dentro del cartucho, lo cual hace que el cartucho dure más tiempo de lo que pudiera utilizar cualquier otro del mercado. Esto nos va a ayudar a que los reemplazos incluso puedan ser cada 12 o 18 meses dependiendo de la exposición que tenga este equipo a la contaminación. Otra etapa, otra tecnología que está utilizada en este sistema es la absorción. Contamos con una tela especial utilizada en las máscaras de gases para todas las guerras bacteriológicas que nos permite neutralizar los contaminantes a través de estas fibras de carbono. Estas nos permiten absorber y neutralizar cualquier tipo de gas tóxico, contaminante e incluso olores. Además, está respaldado con una fibra especial también de carbón activado de alto espectro, lo cual también nos va a ayudar mucho a controlar los olores dentro del consultorio. Yo recuerdo desde niño que el consultorio de mis papás cada uno tenía su olor específico. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya lo notan como algo normal, mas los pacientes sí lo notamos, en algunos casos es molesto
y el tener un sistema como este que de manera natural esté jalando y absorbiendo los olores desagradables, pues es una gran ayuda también para la percepción de los pacientes. Otra tecnología que incluimos dentro de este equipo es la ionización. Esta ionización, vamos a decirlo de alguna manera, representa y reproduce una tormenta eléctrica dentro de su consultorio. Cuando normalmente llueve y caen los rayos, el ambiente se ioniza y eso hace que todas las partículas que están volando caigan. Esto nos va a ayudar muchísimo a que los aerosoles, cuando se estén generando, caigan al piso y sea muchísimo más fácil recogerlos por parte del purificador o a través de los métodos tradicionales de limpieza. Esta ionización también está muy relacionada con el estado de ánimo de las personas. Nos ayuda a través de la generación de iones negativos a neutralizar cargas en el ambiente, lo cual también ayuda a tener un sentido de bienestar. Y por último, como les comentaba al principio, tenemos la etapa de oxidación, que esto es con ozono regulado, el cual tiene la opción de poner frecuencias bajas para evitar cualquier tipo de malestar e intoxicación y con generación intermitente cada 15 minutos del ozono como manera preventiva cuando el paciente está con nosotros. Si bien es importante hacer mención, el ozono usado en excesos cuando hay personas puede ser tóxico. Por eso es que nuestro sistema tiene esta regulación para poderlo usar cuando está el paciente nuevamente de manera preventiva para que cualquier contaminación se esté generando, vayamos atacándola, más también tiene la función de que podemos subir la frecuencia del ozono para poder hacer una desinfección más profunda, mucho más rápido e incluso podemos programar un tiempo para que haga la desinfección y después se apague. Recordemos un tema importante, el ozono no es otra cosa más que oxígeno activado, que al final de que cumpla su ciclo de acción, que normalmente toma entre 15 y 30 minutos, su ciclo de acción se convierte en oxígeno, por lo cual no deja ningún residuo peligroso. Por lo tanto, este equipo nos ayuda a purificar y desinfectar constantemente las 24 horas del día. Este equipo es el único en el mercado que nos permite reducir y eliminar los 3 tipos de contaminantes esenciales e importantes que vamos a encontrar: las partículas, los compuestos orgánicos volátiles y número 3, los bioaerosoles. Tenemos que preocuparnos por comunicar a nuestros pacientes de la mejor manera. Tenemos que volver a nuestra humanidad y humanizar la comunicación. Debemos preguntar sobre sus seres queridos. Debemos preguntar sobre el virus o cómo prevenirlo. La parte importante aquí es que tenemos que empezar y ahora sí que agarrar los expedientes de nuestros pacientes, hacer un listado, ver la agenda y empezar a hacer llamadas. Y lo primero que tenemos que hacer es saludar, ver cómo están, hablar sobre su salud, la salud de sus seres queridos. Y también la recomendación que les hacemos de manera personal es que les ofrezcan una asesoría obviamente sin costo para su cuidado y prevención contra el virus. Esto les va a dar a ustedes una oportunidad muy importante de representarse ante ellos como una autoridad de salud que son, más con una parte muy humana. El decirle, hoy estamos aquí y mis estudios y lo que yo he hecho a través de mi vida es ayudar a las personas y hoy más que nunca nos necesitamos todos. Entonces, cuando tú haces esta parte y lo comunicas adecuadamente, ayudas a que tus pacientes confíen en ti, mejore su percepción y sea muchísimo más probable que puedan agendar una cita contigo. El mejor aprendizaje que nos ha dejado esta emergencia es que invertir en la prevención es mejor que gastar en la enfermedad. Y esto nosotros de manera comercial se lo decimos a todos nuestros clientes. Y así ha sido por los últimos 53 años que ha estado la compañía Carico a nivel mundial funcionando, en el cual nos hemos enfocado muchísimo en la prevención. Y hoy más que nunca sabemos que una persona, por ejemplo, en su caso, que tenga algún tipo de infección en la boca o que se haya originado en la boca, hace más propenso a su sistema inmune a estar desprotegido si es que el virus llega a estar en su cuerpo. Entonces, esa es la base, así como nosotros honestamente la utilizamos también para concientizar a nuestros clientes y puedan invertir en nuestras tecnologías, se puedan proteger.
Lo mismo deben de utilizarlo ustedes con sus pacientes. Necesitan hacerles conciencia que hoy más que nunca la prevención es mejor que la enfermedad. Entonces, habrá mucha gente que también, al igual que todo mundo, estemos pasando por un momento complicado en temas psicológicos, económicos y de otro tipo de situaciones, más la parte importante es que les hagamos ver la importancia de la prevención y enfocarnos en prevenir que en curar. Hay que informarles todas las acciones que estás tomando para cuidarte, cuidarles de ellos, a ellos y a sus familias. Por ejemplo, que le digas, ¿sabes qué? Estamos teniendo citas intercaladas cada cierto tiempo, no estamos teniendo aglomeraciones, estamos teniendo una limpieza impecable con el menor uso de químicos, estamos usando tecnología especial. Si ustedes deciden y consideran que es una muy buena alternativa el tener la purificación y desinfección las 24 horas del día, eso a sus pacientes no saben el impacto que les va a decir. Aquí no es cada vez que venga, por ejemplo, que hoy se usa mucho que una empresa vaya a desinfectar los consultorios, las oficinas o las casas, que realmente lo hacen con químicos y tiene poca efectividad. Y más porque no podemos estar controlando las emanaciones y la contaminación que pueda estar en el aire y en las superficies las 24 horas del día. Entonces, esto nos ayuda a que los pacientes sepan y tengan la certeza de que el cuidado en el consultorio va a estar muchísimo más elevado que hasta en sus propias casas. Ahora, un tema interesante que quiero compartirles es que a veces la percepción de la gente creen que por ser un consultorio va a haber más contaminación. En percepción o a primera instancia así parece ser. Más conociendo y platicando con varios pacientes, inclusive con varios dentistas, hemos llegado a la conclusión que definitivamente un lugar como un consultorio, con todas las medidas de seguridad que se están llevando, pues obviamente complementan y hacen que ese ambiente sea lo más seguro posible, como les digo, inclusive que hasta en sus propias casas. Obviamente nosotros tenemos clientes en casas, así tal cual como en oficinas, en consultorios, más la verdad es que en casa a veces uno relaja todas las medidas de seguridad, más sabemos que en un consultorio esto es imposible. Por lo cual, cualquier alternativa que estén usando o que estén planeando utilizar, deben de comunicarla para que ellos se sientan seguros y eso también nos ayude a aprovechar la mejor publicidad que es. Y ustedes lo saben, que es la recomendación o también conocido como el boca a boca. Nada más que lo importante con el boca a boca es que necesita tener una punta de lanza. ¿Qué quiere decir? Que haya un hilo de cual podamos nosotros jalar esta comunicación, que en este caso sea fui con el doctor o fui con la doctora y tenía todo impecable, estaba perfectamente bien protegido, cuidado, todo se veía muy bien, tenía un sistema de purificación, etcétera, etcétera, que les ayude a comunicarle a sus amigos y familiares para que si también necesitan ir al dentista, no busquen en otro lado, se enfoquen en ustedes y sepan que más vale hoy quien se está cuidando, porque a final de cuentas la competencia existe y va a existir toda la vida, pero hoy un factor determinante para que los pacientes regresen con ustedes y les recomienden más son las medidas de seguridad. Las preguntas van a llegar al último, que es como les comentaba, ya preparamos el terreno, ahora es donde nosotros tenemos que llegar a hacer el cierre. Entonces tenemos que hacer preguntas sobre los tratamientos pendientes o molestias actuales para poder agendar su próxima cita. Y las preguntas deben de ser al principio un poco directas y al último tenemos que trabajar con algo que conocemos como la doble alternativa. Estas preguntas van a ser muy eficientes si preguntamos sobre el tema de ¿has tenido dolor en los últimos días o semanas? Es importante darle seguimiento a tu tratamiento para no retroceder y perder el avance que llevábamos. Esto si es a lo mejor del tratamiento estético o de ortodoncia, toma mucho sentido. Entonces, tienen que estar preparados en cuál va a ser su estrategia para poder cerrar y agendar una nueva cita. Una vez que descubramos este tema y hagamos conciencia en los pacientes, porque obviamente lo sabemos, un tema de un poco de dolor ahorita se puede convertir en un problema de dolor muy grande después. Entonces, la gente tiene miedo a salir y no hagamos que cuando sea el dolor muy grande tengan que salir porque no les queda otra alternativa. Es mejor enfocarlos a la prevención. Y ahí es
cuando nosotros utilizamos preguntas de doble alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que decirles sí o sí. Si yo te pregunto, doctor o doctora, ¿qué prefieres o qué color te gusta más? ¿El blanco o el negro? Me vas a decir blanco o negro. No me vas a decir rojo. ¿Por qué? Porque te pregunté blanco o negro. Así es cuando nosotros preguntamos cuándo te queda más cómodo realizar una revisión preventiva. ¿Esta semana o la siguiente? ¿El lunes o el martes? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿A las 4 o a las 5? Cuando hacemos esta doble alternativa, ayudamos a guiar a los pacientes a que tomen una decisión más fácil. ¿Se acuerdan cuando les platicaba que a las personas nos gustan las reglas y que nos pongan límites? Esto es exactamente lo mismo. De manera psicológica podemos tomar decisiones más fáciles cuando tenemos opciones. También, si ustedes desean y pueden hacerlo, ofrezcan algún tratamiento, algún servicio como una limpieza de manera gratuita, porque acuérdense que el objetivo es que queremos retomar la confianza de los pacientes, queremos que vengan y una vez que rompemos esa barrera de que van al consultorio, ahí es donde ya lo demás va a salir muchísimo más fácil. Por eso es que si utilizamos una pregunta que contenga un servicio gratuito o algo que podamos ofrecerles, por ejemplo, como ¿cuándo te queda más cómodo realizar una limpieza gratuita? ¿Esta semana o la siguiente? Va a ser mucho más fácil que rompamos la barrera, que es lo que estamos tratando de conseguir el día de hoy. Todo esto nos va a llevar a generar la confianza en sus pacientes, mas esto no va a suceder si no emprenden acciones de manera inmediata. Entre más pronto empiecen a generar acciones, va a ser mucho más rápido el resultado. Cuando a veces preguntamos qué fue primero, el huevo o la gallina, realmente la respuesta no tiene importancia. Si nosotros estamos esperando tener más pacientes para poder invertir en que regresen o que se sientan más seguros, vamos a tardar mucho. ¿Por qué? Porque de manera natural no va a regresar. Hoy es momento de hacer inversiones inteligentes y si invierten de manera inteligente en su cuidado, en su seguridad y en la percepción de sus pacientes, vamos a ayudarlos a que tengan un mejor resultado en su vida profesional. Y recuerden, ustedes son autoridades de salud, lo cual les permite usar todo este tipo de conocimiento a su favor para generar mayor confianza. Todas estas soluciones que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes para purificar, desinfectar las 24 horas del día están disponibles para ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nosotros vamos a estar muy atentos. Esperamos que toda esta información les sea de muchísima utilidad. Si alguien de ustedes desea, tu doctora o tu doctor, conocer cuál solución es la más adecuada a tu presupuesto, a tu área, todo esto, la verdad es que tenemos precios preferenciales para profesionales de la salud. Es una campaña que estamos haciendo a nivel mundial en los 30 países en los que tenemos presencia. Estamos tratando de dar el mejor precio posible porque sabemos que hoy depende de todos. Y si ustedes utilizan tecnologías como las que tenemos nosotros, estamos ayudando a cuidar a todos, porque cuando cuidas a uno, nos cuidas a todos. Muchas gracias por esta videoconferencia. No dejen de revisar la información adjunta que les va a ayudar notablemente a trabajar en sus medidas de seguridad en su consultorio y estaremos atentos a cualquier pregunta que pudieran tener. Nuevamente, mi nombre es Juan Francisco Muñoz, director de Carico, y estamos para servirles. Gracias.